Bueno, aquí vamos a seleccionar el vídeo con el Selection Tool o pulsando la V, y si cortamos el vídeo vemos que nos deja un hueco y lo tenemos que mover manualmente. Hay una opción de hacer esto más rápido, que es dejando Control o Command pulsado en Mac, y nos va a cortar el trozo que nos sobra y nos va a ajustar el vídeo a la posición donde debe estar. Vamos a utilizar la cuchilla para cortar el vídeo en varias partes. Con la V seleccionamos la parte del medio y la vamos a cortar. Vemos que nos deja el hueco, por lo tanto, si volvemos para atrás y utilizamos el comando Control en Windows, nos va a permitir acortar este vídeo que hemos seleccionado y quitar el espacio que se iba a generar. Vemos que así es mucho más rápido y mucho más sencillo. En este caso repetimos, si dejamos pulsado el Control Command, nos va a permitir acortar el vídeo y borrar el hueco. Si queremos borrar este vídeo de en medio, nos dejará un hueco. Entonces, para hacerlo de una manera más sencilla, damos botón derecho encima y elegimos la opción Ripple Delete. Esto lo que va a hacer es borrar el vídeo y el espacio que ocupaba, con lo cual la edición es más rápida.